El 23 de marzo, hace un mes, poquito más de un mes, se conmemoró el 25 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué tal? Soy Danilovsky y esta semana escribí para mi blog algo que titulé "Esas verdades no las tiene ni Netflix". Netflix produjo una serie acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es una serie que está muy bien hecha, donde caracteriza a todos los protagonistas del histórico momento de aquel 23 de marzo de 1994 y lo hace usando sus nombres reales. Es decir, Carlos Salinas es Carlos Salinas, Ernesto Zedillo es Ernesto Zedillo, Manuel Camacho Solís se llama igual, Colosio es Colosio. No tienen la necesidad de estar disfrazando los apellidos. También documentan este papel que tuvo en la historia José Córdoba Montoya, un personaje misterioso y quizá más siniestro para la política mexicana. También lo nombran así, José Córdoba Montoya. La serie está muy bien hecha. Yo creo que la serie responde a las exigencias de los consumidores por ver nuevas cosas. Todo este tema de las bioseries es una tendencia, está muy de moda y aplica muy bien para los artistas que hace 30 años fueron fenómenos de venta, como Alejandra Guzmán, Luis Miguel o José José, Juan Gabriel, pues ya tienen su vida a disposición del streaming y de la industria de la televisión. Estos personajes ante el ocaso actual pues venden sus historias y unas han sido muy exitosas y otras no lo han sido tanto. Hay una tendencia por recrear historias reales, por recrear, llevar a la pantalla lo que es la vida pública de los artistas que conocemos y donde nos dan a conocer la parte privada. Pero en el espectro político también hay este fenómeno de llevar al mundo ficcional hechos reales o biografías de personajes, sobre todo personajes del narcotráfico. El tema de las narcoseries también tuvo un boom y pasaba un fenómeno extraño. Cuando la gente veía una narcoserie, cuando tenía de pronto una narcoserie favorita y la terminaba de ver, de pronto empezaban a sentir cierta empatía, empezaban a sentir un grado de admiración por el capo del cual se documentó su vida. Esta serie del Chapo Guzmán, que yo no la vi, pero bueno, no faltaba quien te decía, es que cómo es posible que alguien que no tuvo ni la primaria terminada haya hecho ese emporio de la producción y venta de droga. A mí me pasaba algo con el tema de las narcoseries, no la soportaba mucho. De pronto, cuando la gente habla de su serie favorita, habla con un dejo de autoridad. Se siente conocedora del tema, pues documenta lo que ha visto en la serie. Y el tema de las narcoseries a mí me pasaba algo porque yo sentía de pronto como un dejo de autoridad, pero moral. De pronto me cuestionaba cómo era posible que la gente empezara a sentir admiración y enalteciera a estos capos, a estos criminales. Todo este tema de la narcocultura no la soportaba mucho. De hecho, argumentaba que había dejado de leer la revista Proceso, porque la revista Proceso, que es una muy buena revista, y esto lo estamos comprobando con todo este seguimiento que le está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de manera objetiva, se obsesionó con el tema del narcotráfico. De pronto fue excesiva la manera como cubrieron el tema del narcotráfico. Proceso llegó a sacar una revista, una edición gráfica con puras fotos de la barbarie que vino a este país a partir del gobierno de Felipe Calderón y siguió con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Consideraba que no era necesario exponer tan gráficamente el tema del narcotráfico y bueno, por eso había dejado de leer el Proceso, porque este dejo de autoridad moral me lo impedían o tenía como la necesidad de dejar de leer tanto sobre narcotráfico y por eso no soportaba el tema de las narcoseries y no soportaba el tema de la narcocultura, de los narcocorridos. Pero un día pasó, déjenles cuento, que prendo mi televisión, voy a Netflix
y me encuentro en las recomendaciones a Diego Luna interpretando a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, en la serie de Narcos México. Estoy viendo la pantalla y está el botón de reproducir, que siento que me hacía un guiño y dije, bueno, vamos a darle 15 minutos y en 15 minutos me pongo a ver otra cosa. ¿Qué vi? Vi el primer capítulo, el segundo, el tercero y en un fin de semana había terminado de ver toda la temporada de Narcos México. Igualmente me vinieron estas voces de muchos amigos, conocidos, familiares que me habían dicho que la serie era una genialidad, que no era una narcoserie como otras, que era más que nada un documental, que ahí íbamos a ver cómo había empezado el problema del narcotráfico en México. Y pues sí, debo reconocer que la serie me encantó. Después de ver un capítulo googleaba acerca de algún personaje que salía en la serie, de algún hecho que había pasado, que nos habían mostrado ahí en Narcos México, y le escribí a amigos que me la habían recomendado para comentar algún punto. Un buen amigo me dijo, es que Miguel Ángel Félix Gallardo es el Steve Jobs del narcotráfico. Igualmente empecé a sentir cierto grado de admiración por estos capos. No admiración, no es la palabra correcta, perdón. Empecé a sentir cierto grado de empatía. Empatía es la palabra correcta por estos personajes de Narcos México. Tiene que ver también con el actor Joaquín Cosío, ustedes lo ubicarán, que sale igualmente interpretando a un narcotraficante en la película del infierno, una película de Luis Estrada del año 2010, que bueno, retrata lo que fue la sórdida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Joaquín Cosío sale en Narcos México interpretando a Neto Fonseca, un narco de los años 80, y pues el personaje es simpaticón y pues uno genera empatía con él. Prácticamente en el infierno, el cochiloco, como lo conocimos, prácticamente su papel es una extensión de la personal del cochiloco. Aquí no es el cochiloco, aquí es Neto Fonseca, y pues en verdad que uno siente empatía por él. Eso es algo chistoso de las narcoseries. Netflix, Prime, HBO están poniendo los temas de las sobremesas. Y pues ¿cuáles son esos temas? Pues son las series que nos gustan. Son las series que llevamos 2 semanas soportando a los fans de Game of Thrones. Suben memes, suben chistes, algunos spoilean. Game of Thrones están dosificando. Creo que yo no soy fan de Game of Thrones, nunca he visto un capítulo, pero entiendo que creo que están dosificando uno a la semana para que en un fin de semana no estén de atascados y se revienten toda la temporada. Con el tema de las narcoseries también y de las bioseries también pasa este fenómeno de que la gente luego ha leído un libro aparte, se ha documentado un poquito más. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, Anabel Hernández prácticamente documentó todo el sexenio de Felipe Calderón, y la gente que tiene un poquito de más información, de pronto se siente con la autoridad de desmentir a la producción, decir que eso no pasó así, porque en el libro se dice de manera diferente. Hay muchas biografías bestseleras de algún artista. En el caso de Luis Miguel hay algunas biografías no autorizadas que fueron polémicas hace muchos años, y que la gente que las ha leído de pronto se siente con esa autoridad de desmentir a las series. Pero también pasa algo muy chistoso, pasa que hay verdades, y eso es sobre lo que trato de explicar. Hay verdades que no salen en la serie, que no salen en los libros, y que la gente mucha gente común y corriente tiene verdades de hechos importantes de la historia, de hechos importantes de la política, de esta historia cruenta del narcotráfico, acerca de la vida de los artistas, pero no lo saben más que ellos. Y es chistoso, ¿no? Hasta cuando dicen, no, pero déjenles cuento algo, yo sé algo, y lo cuentan así como en quedito porque es un dato que no lo sabe nadie, no lo sabe la policía, no lo sabe el FBI, y hay que hablarlo así en quedito para que nadie sepa. Por ejemplo, me viene a la mente, puede pasar que tengamos el amigo que tiene un primo, y que ese primo tuvo un vecino, y que ese vecino tenía un tío, y que ese tío contaba, y obviamente la información así llegó, que estuvo en una fiesta del Negro Durazo, y que en esa fiesta se armaron los balazos, que él se metió debajo de una mesa, y que vio cómo mataron a una güera guapísima, y que él estaba seguro que era la mamá de Luis Miguel.
Todo el mundo tiene este tipo de verdades. Yo soy de Querétaro y aquí en Querétaro hay una colonia que se llama Colinas del Cimatario, donde había una casa del Señor de los Cielos. Y no faltaba quien decía, es que después de que anunciaron la muerte del Señor de los Cielos, él fue a recoger unos zapatos que había dejado ahí. Estas verdades son verdad chistosas, sirven para la ficción. ¿Y qué les cuento? Que yo también tengo una verdad y se las voy a contar. No sobre la mamá de Luis Miguel, pero sí es sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo primero, y obviamente es la verdad de la verdad, es la verdad del amigo, que bueno, nos llegó aquí. Pero primero les voy a platicar qué fue lo que estaba haciendo ese 23 de marzo de 1994. Pasa mucho que cuando pasan cosas como la caída de las Torres Gemelas, la gente dice, ¿qué estabas haciendo la mañana de aquel martes 11 de septiembre cuando se cayeron las torres? No, pues yo iba camino al trabajo. La gente habla sobre esa parte personal de qué estaba haciendo uno cuando pasan estas tragedias. Y pues bueno, aquella tarde de 1994, 23 de marzo, miércoles, yo estaba en la oficina de mi papá. Mi papá era candidato a diputado federal por la Unión Nacional Opositora. La Unión Nacional Opositora era una asociación de grupos sinarquistas que usaban el registro del Partido Demócrata Mexicano, un partido que ya no existe, que era un partido de ultraderecha. Mi papá era un tipo ideológicamente extraño porque era medio comunista, era zapatista, de hecho era cardenista, pero bueno, participaba como candidato a diputado federal y dividía su tiempo en la campaña y dividía su tiempo en su trabajo, que era contador público. Ese día yo estaba ahí, prendo la televisión y veo que a Luis Donaldo Colosio han atentado contra él. En los canales de Televisa se había interrumpido la transmisión con Jacobo Zabludovsky dando a conocer el hecho. Y bajo y le aviso a mi papá, oye papá, atentaron contra Colosio, o no sé qué le habré dicho, y mi papá me regaña. Dice, con eso no se juega, cabrón. Digo, en la televisión está. Subimos todo, sube todo su despacho, la gente que trabajaba con él a ver en la televisión, y pues sí, Colosio había sido herido de un balazo. Ya de regreso a la casa, mi papá recuerdo mucho que hablaba sobre lo terrible que sería si Colosio muriera. Todavía no nos avisaban en la televisión. Jacobo Zabludovsky todavía no decía acerca de esto. No había confirmado la muerte de Colosio. Recuerdo que mi papá empezó a grabar las noticias, empezó a grabar los noticieros en la VHS que teníamos. La cobertura la hacía Talina Fernández desde un hospital allá en Tijuana. Y pues ya en un momento de la noche Jacobo Zabludovsky anuncia que Colosio ha fallecido, y me acuerdo que mis papás nos pusieron a rezar un Padre Nuestro. Días después salió este video del balazo. Todos lo vimos, este video donde va Colosio desde una toma casera. Se ve que va de fondo se escucha la canción de Banda Machos, La Culebra, que muchos paranoicos decían que quizá esa canción había sido hasta la luz verde para que atentaran contra el candidato. Este video mi papá me acuerdo que lo grabó y se juntaba con amigos a verlo para analizar quiénes podían haber estado involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Se acuerdan esto del clavadista, el que le interrumpe el paso? Y analizaban y veían que quiénes podían estar detrás de todo esto. Le encantaba hacer sus propias investigaciones. Pero ¿cuál es esa verdad que sé que nadie sabe, que sabemos muy pocos y ahora la van a saber ustedes, acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Pues resulta, mi papá ya murió. Mi papá tenía un buen amigo, que esta persona sigue siendo amigo de la familia. Esta persona trabajaba como director de una empresa de Pedro Aspe Armella. ¿Quién fue Pedro Aspe Armella? Pedro Aspe Armella fue el secretario de Hacienda en la época de Salinas, y pues contaba que a su vez Pedro Aspe Armella contaba que la tarde del 23 de marzo de 1994 estaban Los Pinos, Pedro Aspe con Carlos Salinas y todo su equipo de trabajo analizando asuntos de la economía nacional. Y resulta que están trabajando y entran a avisarles sobre el atentado a Luis Donaldo Colosio, y van todos y se postran en una televisión a ver lo que estaba anunciando Jacobo Zabludovsky. En ese momento Carlos Salinas de Gortari empieza a recibir llamadas, está muy nervioso, pero sobre todo dicen que estaba muy triste. En cierto momento de la tarde recibe una llamada y le avisan
por teléfono que Colosio ha fallecido. Salinas se convirtió en sospechoso natural del asesinato del autor intelectual, pero cuentan que cuando recibe la llamada de que Colosio ha muerto, Salinas enloqueció, empezó a gritar, empezó a agarrarse la cabeza, no se jalaba los cabellos porque no tenía, maldijo a toda la clase política, mandó a la chingada a todos los que estaban ahí, enfurecido, empezó a patear y a aventar cosas. ¿Y qué decía? Hijos de puta, Colosio era como mi hijo, me lo mataron. Esa es la verdad que sé y que nadie sabe y que me viene del amigo. Según este amigo de mi papá, que es quien nos la contó, decía que Pedro Aspe Armella contaba y decía que Salinas de Gortari no pudo haber sido el autor intelectual de Luis Donaldo Colosio porque lo quería mucho. Bueno, señores, esta verdad ahora la saben ustedes, sean prudentes, puede ser peligroso. Gracias, soy Danilovsky. Nos seguimos leyendo o escuchando aquí en redes sociales o donde nos topemos.